En este módulo vamos a ver un nuevo tipo de estudio, los estudios experimentales. Los objetivos son definir las características de los estudios experimentales, la clasificación de ellos, vamos a introducirnos en lo que son los sesgos y los tipos de sesgos, vamos a ver la aleatorización y el cegamiento, y finalmente vamos a hablar sobre el análisis de los resultados y la comunicación de los mismos. ¿Pero qué son los estudios experimentales? Básicamente eran aquellos que respondían al porqué, es decir, aquellos que intentaban establecer una relación causal, por lo tanto son estudios analíticos, y se diferencian de los estudios observacionales de que el investigador manipula y controla la asignación de la exposición en estudio. Pero hagamos un repaso. ¿Qué es un estudio observacional? Son aquellos estudios en los que se observan a los individuos y se miden las variables de interés, pero el investigador no manipula un tratamiento a los sujetos. No puede manipular el factor de exposición. Es decir, no existe una intervención activa del investigador. El investigador lo único que hace es observar los factores de exposición y observar el desenlace de los resultados. El siguiente ejemplo es un trabajo que tenía como objetivo investigar la capacidad del LES para identificar individuos con riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior en una población de jugadoras de fútbol. El LES es un score, ¿sí? Es un test que determina cómo es la amortiguación del salto. De acuerdo a cómo caían los sujetos, es decir, si tenían una amortiguación adecuada o no adecuada, se establecía el riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior prospectivamente durante una temporada de fútbol. Pero les pregunto, ¿por qué es un estudio observacional? Pero previamente a ello, debemos identificar las variables según el rol. Teníamos variables explicativas, que eran aquellas variables independientes. Son las variables que deseamos estudiar, aquellas que puede explicar o causar un cambio en la variable respuesta. En este ejemplo, la variable explicativa era el test, el LES, ¿sí? La variable respuesta o variable dependiente es la variable que esperamos que esté afectada o que cambie a partir de la variable explicativa. En este caso es la lesión del ligamento cruzado anterior. Es decir, el objetivo es ver si la variable explicativa, si el LES o el resultado del LES o este factor de exposición o factor de riesgo puede explicar el desenlace, puede explicar el resultado de la variable dependiente. Es decir, puede explicar si hay lesión o no del ligamento cruzado anterior durante la temporada. Los resultados de este estudio reportan que la tasa de lesión del ligamento cruzado anterior resultó mayor en aquellos sujetos con una mala performance del LES, con diferencias estadísticamente significativas. Yo les pregunto, ¿podemos concluir que este incremento en la lesión o en la tasa de lesión del ligamento cruzado anterior es causada por la mala performance en el test? La respuesta es no, ya que una asociación o que haya asociación no implica que haya causalidad. Si bien las jugadoras con una mala performance en el test se lesionaron más que las que tuvieron un buen LES, no es posible establecer una relación causal entre la variable explicativa LES y la variable respuesta lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Y por qué esto? Les hago otra pregunta. ¿Podrían identificar alguna otra posible razón de por qué el grupo que tuvo una mala performance del LES tuvo más frecuencia de lesión del ligamento cruzado anterior? Sí, un ejemplo es lesión previa. Se ha observado que tener una lesión previa al ligamento cruzado anterior se asoció con una mala amortiguación del salto. Por otro lado, también se observó que el tener una lesión previa se relacionó con una recidiva en la lesión del ligamento cruzado anterior.
Por lo tanto, lesión previa es una variable confusora. ¿Qué es una variable confusora? Es aquella que afecta a la variable respuesta y que además está relacionada con la variable explicativa. Es decir, lesión previa está relacionada con una mala performance del LES y además afecta a la variable de resultado, en este caso lesión de ligando cruzado anterior. Es una variable que distorsiona una asociación entre dos variables. El resultado de la presencia de una variable confusora puede ser observar un efecto que en realidad no existe o exagerar una asociación o atenuarla y hasta incluso puede invertir el sentido de una asociación. Por lo tanto, una relación causa-efecto no puede concluirse con un estudio observacional. Solo puede establecerse a partir de un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Los estudios aleatorizados, es decir, la aleatorización, ayudan a controlar la influencia de estas variables confusoras. Los estudios experimentales se pueden clasificar en experimentales puros y cuasi experimentales. Los puros son aquellos en donde hay una estricta aleatorización y están los paralelos, los cruzados y los factoriales dentro de los más comunes. Los cuasi experimentales más utilizados en el ámbito de la traumatología son los estudios antes-después o con un control histórico. En estos estudios no hay una aleatorización y por eso se llaman cuasi experimentales. Veamos uno por uno. El estudio paralelo es aquel estudio en que a la muestra se le asigna una intervención u otra según la aleatorización. Esto conforma dos grupos, el grupo de interés y el grupo de control, y se lo sigue en el tiempo para determinar un resultado. Por ejemplo, en este ejemplo, sobre terapia manual cérvico-torácica más ejercicio terapéutico versus solamente ejercicio terapéutico en el dolor de hombro, se ve que a 140 pacientes se los aleatorizó en el grupo de interés, terapia manual con ejercicio, y en el grupo control solamente ejercicio, quedando 70 sujetos en un grupo y 70 sujetos en el otro. El estudio crossover o cruzado es aquel en que también la aleatorización genera dos grupos, pero esos dos grupos van a recibir ambas intervenciones. Es decir, hay un primer grupo que recibe primero la intervención y luego la intervención control, y hay otro grupo que empieza con la intervención control para luego, después de un tiempo, recibir la intervención de interés. Es importante que el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda intervención sea suficiente para evitar efectos de arrastre. En este ejemplo vemos cómo es el efecto del enfriamiento en el tobillo con respecto a la replicación de la fuerza. Vemos acá que a 20 sujetos se los aleatorizó en dos grupos. El primer grupo empezaba primero con la intervención control, o sea, sin la aplicación de hielo. Luego hubo 7 días se llama washout, de lavado, para recibir la segunda intervención, que es la aplicación de hielo. Luego de cada intervención se medían las variables de interés.
Por el contrario, el segundo grupo empezó primero con la intervención de interés, o sea, con el hielo, se los evaluó de vuelta de 2 a 7 días de periodo de lavado y luego recibía la intervención de control con sus respectivas mediciones. En el siguiente ejemplo, que también es un estudio de crossover o un estudio cruzado, estudiaron el efecto del taping elástico terapéutico en la resistencia muscular extensora de la espalda en pacientes con dolor lumbar. Acá se aleatorizaron a 16 sujetos en 3 intervenciones, en taping elástico, en taping rígido y en ningún taping. Por lo tanto, los 3 grupos tienen 16 sujetos. Es decir, se aleatoriza el orden de las intervenciones, pero los 3 grupos tienen a los mismos 16 sujetos. Otro estudio experimental es el estudio factorial, que es aquel que se utiliza cuando uno está interesado en evaluar el efecto individual y sinérgico de más de una intervención. Por ejemplo, cuando contamos con 2 intervenciones de interés, llamados factor 1 y factor 2, a una muestra se la puede aleatorizar en 4 grupos. Un grupo 1 que reciben activamente el tratamiento 1 y 2, un grupo 2 que recibe el tratamiento 1 pero un placebo del tratamiento 2, un tercer grupo que recibe el tratamiento 2 pero con un placebo del tratamiento 1 y finalmente un grupo 4 que recibe placebo de ambos tratamientos. De tal forma, quedan conformados 4 grupos y se estudian los efectos individuales como sinérgicos de ambas intervenciones. Luego tenemos los estudios cuasi experimentales, donde no existe aleatorización o a veces también se los definen cuando no existe grupo control. Un ejemplo conocido de este tipo de diseño es el de estudio antes-después o pre-post-test, que a una muestra recibe una evaluación preintervención, o sea, se lo mide antes de la intervención, se aplica la intervención y luego se evalúan los resultados post-intervención. Acá vemos en este ejemplo el efecto del stretching en la musculatura de la rodilla sobre la alineación patelar y la funcionalidad de la rodilla en pacientes con síndrome de extensión de rodilla. Como ven acá es un simple grupo pre-test y post-test. En este otro ejemplo de estudios antes-después, vemos que quisieron estudiar el efecto de la ortesis y del stretching en la fascitis plantar. De la misma forma, contamos con un simple grupo que luego de una medición basal y luego de la intervención se lo evaluó a las 2, a las 4 y a las 12 semanas. Este tipo de diseño, donde se mide más de una vez, también se lo llama estudio de medidas repetidas. Otro ejemplo de estudio cuasi experimental es el grupo con un control histórico. Es aquel estudio donde se realiza una intervención, se evalúan los resultados, pero el grupo de comparación es otro grupo que tuvo resultados previos, ¿sí? Con un estudio retrospectivo. Acá tenemos un ejemplo sobre la agudeza táctil y el control motor en pacientes con dolor inespecífico de columna. Y acá vemos en el flowchart que al final, ¿sí?, ven cómo ingresa los resultados de un grupo control histórico para compararlos con el grupo de interés. A continuación vamos a hablar del concepto de sesgo. ¿Qué es sesgo? Sesgo es aquel error que genera una desviación de la verdad en un mismo sentido, o sea, hacia la misma dirección. También se lo llama error sistemático. Y a diferencia del error aleatorio, que es totalmente azaroso, es aquel error que ocurre cuando los resultados de nuestro estudio son afectados por decisiones humanas u otros factores que no están relacionados al tratamiento que se está probando. Desde que seleccionamos a la población y desde que asignamos los tratamientos hasta
la publicación de los resultados, estamos en riesgo de cometer algún tipo de sesgo. Existen 5 categorías de sesgo. El sesgo de selección, que está relacionado con la generación y el ocultamiento de la secuencia de aleatorización. El sesgo de realización, que se relaciona con el cegamiento de los participantes y o del personal. El sesgo de detección es aquel que se da con el cegamiento de los evaluadores de los resultados. El sesgo de desgaste, aquel que se refiere a los datos de resultado incompletos. Y el sesgo de notificación selectiva de los resultados. Veamos uno por uno y empecemos con el sesgo de selección. El sesgo de selección, ¿sí?, está relacionado con la aleatorización. Los experimentos aleatorizados están diseñados a ayudar a controlar la influencia de las variables confusoras. Los participantes son asignados a los diferentes grupos mediante el uso de la aleatorización. ¿Pero qué es esto de aleatorización? La aleatorización es la asignación a través del azar de las unidades de investigación, o sea, de los participantes, a uno de 2 o más tratamientos. Y tiene como finalidad comparar los tratamientos sobre las variables de resultado sin que estén afectadas por otras variables. Esto tiene como objetivo prevenir la existencia de diferencias entre los grupos que no sean las derivadas de los tratamientos que se están estudiando. O sea, diferencias que no estén explicadas por otras variables que no sean las variables de interés o los tratamientos de interés. Existen diferentes tipos de aleatorización. Las más conocidas son la aleatorización simple, por ejemplo el uso de la moneda, el uso de tablas de números aleatorios o algunos programas generadores de números aleatorios. Otro tipo de aleatorización es la aleatorización en bloque, es decir, se generan bloques a priori. Por ejemplo, acá estamos viendo bloques de 4, donde se le asigna el tratamiento A y B, y cada bloque, ¿sí?, o sea, se garantiza un equilibrio dentro de cada bloque. Esto es muy útil cuando tenemos muestras pequeñas que permite evitar un desbalance de participantes entre ambos tratamientos. Esto permite, la aleatorización de bloque tiene como objetivo balancear a los grupos. A su vez, a los bloques se le puede aplicar estratificación, que tiene como objetivo asegurar, ¿sí?, la misma proporción de subgrupos definidos previamente a la aleatorización en ambos tratamientos. Por ejemplo, si queremos estratificar por sexo, o sea, queremos que en ambos grupos haya el mismo porcentaje de hombres y de mujeres, se puede hacer mediante la estratificación y el uso de bloques. Aparte de la generación de la aleatorización, o aparte de una adecuada generación de la aleatorización, a su vez debemos ocultarla de forma adecuada. Es decir, cuando una persona es reclutada para el estudio, nadie puede saber cuál es el tratamiento que va a recibir. Se lo llama ocultamiento de bajo riesgo, es aquel que es impredecible y, por ejemplo, es cuando se utiliza sobres opacos sellados y numerados, ¿sí?, o asignación centralizada, es decir, cuando ingresa un paciente se llama a un teléfono y me dicen cuál es el tratamiento que recibe. Es decir, yo no puedo predecir, o el investigador o el que aplica el tratamiento no puede predecir cuál es el grupo que va a recibir. Luego tenemos los sesgos de realización y de detección, que son el sesgo de cegamiento de los participantes, del cegamiento del personal y del cegamiento de los evaluadores de resultados. Cegamiento es el ocultamiento del tratamiento asignado. Se puede ocultar el tratamiento a los participantes, a los kinesiólogos,
a los investigadores y a los analistas. Cuando los participantes y los kinesiólogos tratantes están cegados u ocultos al tratamiento asignado, se denomina doble ciego. También se puede ocultar a los evaluadores de los resultados, es decir, a quien registran los resultados, como así también a los que analizan estadísticamente los resultados de nuestro trabajo. En una revisión sobre el cegamiento en ensayos clínicos de kinesiología, se vio que la conducción y el reporte de cegamiento es pobre y que solamente un cuarto de los SECAs, o sea, de los ensayos clínicos aleatorizados, estuvieron adecuadamente cegados. Veamos un ejemplo. Ensayo clínico aleatorizado en pacientes con cervicalgia mecánica en atención primaria. Terapia manual frente a TENS. Con respecto a si hubo o no aleatorización, sí podemos ver que sí, hay un bajo riesgo de sesgo, ya que hubo una generación aleatorizada, ¿sí?, con respecto a los tratamientos de interés. Esto se evidencia porque los autores describen que se utilizó asignación aleatoria y también definen que hubo evaluación ciega de la variable respuesta. ¿Qué quiere decir? Que el evaluador o el quien evaluaba los resultados estaba ciego. Por lo tanto, podemos decir también que hubo bajo riesgo en el riesgo de sesgo de detección. Con respecto a qué método de aleatorización se utilizó, en la parte de formación de los grupos, los autores dicen que la asignación aleatoria se realizó con el EPIDAT y se utilizó bloques de 6 participantes. Y que el tratamiento que debía recibir cada participante se escribía en un sobre cerrado. Por lo tanto, acá sabemos que se utilizó un método de aleatorización de bloques de 6 y se podría decir que también hay bajo riesgo en el sesgo de selección en lo referido al ocultamiento de la secuencia, ya que acá los autores dicen que los sobres eran cerrados. Con respecto al sesgo de realización o al riesgo de sesgo de realización, podemos decir que los únicos cegados eran los kinesiólogos tratantes, ya que en el apartado de seguimiento de los sujetos los autores dicen que las evaluaciones fueron realizadas por fisioterapeutas que desconocían la intervención que había recibido cada paciente. Por lo tanto, hay bajo riesgo con respecto al riesgo de sesgo de realización. En el apartado de estrategia de análisis, podemos leer que los autores dicen que el análisis se realizó sin desvelar qué intervención había recibido cada paciente. En base a esto podemos decir que el analista de los resultados también estuvo cegado. Por lo tanto, y resumiendo, ¿sí?, durante el desarrollo de un ensayo clínico puede haber potenciales fuentes de sesgo, ¿sí?, desde el reclutamiento, desde la aleatorización y cómo se oculta esa asignación, como también durante la ejecución con respecto al cegamiento de los participantes, del investigador, de los operadores que evalúan los resultados, como también del análisis de los datos.